Isaías capítulo 4 versículo 2 dice: En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Sobrevivientes. Y dice que los frutos preciados de la tierra serán para la grandeza y la gloria de Dios, pero que Dios le dará a su pueblo. Pero dice que en Israel, en la última batalla, en la guerra final, en la tercera guerra mundial, por así decirlo, para que pueda entenderse, habrán unos muy pocos sobrevivientes en Israel. En la tercera guerra mundial no quedará nadie con vida. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá en las nubes del cielo a destronar al anticristo y a su falso profeta, y hará guerra contra todos los que se rebelaron contra el conocimiento de Dios y de su palabra. Esto será para el fin de los días. Pero he aquí que en Israel dicen que habrán un muy poco número de sobrevivientes en Israel. Entiéndase. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Dice que el que quedare en Jerusalén en aquellos días será llamado santo. Aquí se cumple la palabra de Jesús, que dijo que en los últimos tiempos uno será tomado y el otro será dejado. Entonces acá dice, el que fuere dejado en Jerusalén será santo. Jesús dijo, serán tomados y otros serán dejados. Los que fueren tomados, estos perecerán, morirán. Los que fueren dejados serán santos. Nada que ver a la doctrina que enseñan muchos en las iglesias evangélicas, que dicen todo lo contrario. No se ajustan al modelo bíblico, no escuchan al Espíritu Santo, no se sujetan a la voz de Dios y por eso no entienden las Escrituras. Y Jesús dijo que será como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Unos fueron tomados y otros fueron dejados. Y cuando Jesús da esta palabra, cita los días de Noé. Interesante, para que usted lo pueda buscar en su casa. Cita al Señor Jesucristo los días de Noé. Y luego dice, unos serán tomados y otros serán dejados. En los días de Noé, los que fueron dejados fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. Noé fue dejado para evidenciar el poder de Dios y dar testimonio en la tierra de la grandeza de Dios. Y los demás fueron tomados. ¿Cómo fueron tomados? Fueron tomados por sorpresa. Fueron tomados por las aguas. Fueron tomados para ser muertos. Los que serán dejados son los santos. Los que serán tomados son los que se perderán para siempre. Por eso hay que entender lo que el Espíritu Santo habla, lo que Jesús declara, y la palabra de Dios en el antiguo pacto confirma las enseñanzas de Jesús. El que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. En Israel, en los últimos días, habrá un juicio de Dios y una terrible devastación. ¿Qué significa una devastación? Se puede entender un detonante de una bomba atómica, que no queda nada. Desolación y devastación total. Así acontecerá en Israel en los últimos días. Las naciones vecinas, los aliados islámicos, los que están en el norte, los que están en el sur, los que están en Occidente y en Medio Oriente, sufrirán la ardiente ira del Dios Todopoderoso. Pero Israel también
sufrirá la ira del Dios Todopoderoso y solamente los sobrevivientes, estos serán santos y quedarán para dar testimonio del grande y poderoso nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo de Nazaret. Interesante lo que dice el versículo 5. Y criará Dios, como si Dios no crea más nada. Aquí dice sí que Dios va a seguir creando. Dios dice que 6 días trabajó y en el séptimo descansó. Pero en el fin de los días Dios va a seguir creando. Escuchen lo que dice. Y creará Dios. No es que ya lo creó, sino que creará Dios sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día y para refugio, y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Lo que va a hacer Dios es lo que hizo en la antigüedad cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que una densa nube los cubría durante el día y una llama de fuego ardiente los guiaba por la noche. ¿Por qué? De día, en el desierto, el calor era agobiante, los rayos del sol eran calcinantes, temperaturas de 40 grados centígrados, niños, ancianos, mujeres, estaban en el desierto y Dios dice que creó una densa nube para que el sol no les diera de lleno en la cabeza y no se desmayaran en el desierto. Y las noches en el desierto eran heladas, de 0 grado, 1 grado o 2 grados, y abajo y a veces bajo cero. Imposible soportar una noche tan helada sin tener una habitación, una vivienda. Y Dios creaba un fuego envolvente, un fuego abrasador, que daba calor a todos los que estaban en aquellas noches heladas. Y Dios dice en el último de los tiempos que va a hacer lo mismo. Porque en el último de los tiempos ninguna ciudad va a quedar en pie, ningún edificio, ninguna casa. Y los sobrevivientes que estén en Israel no tendrán nada. Y cuando venga el calor abrasador, Dios los cubrirá con su nube gloriosa. Y en el medio de la noche helada, Dios le dará un fuego glorioso donde se calentarán por la noche. La protección de Dios para aquellos que le temen y que le aman y guardan sus mandamientos. Hoy no vemos en Israel la protección que dice aquí, dice que Dios la va a crear. ¿Y por qué hoy Dios no manda hoy una protección sobre Israel? Porque el pueblo de Israel endureció su corazón. Porque el pueblo de Israel no se sujetó a la palabra de Dios. Porque teniendo la palabra de Dios no la obedecieron. Porque Dios enviándole al Mesías no lo quisieron escuchar. Hoy, en la mayoría de las iglesias, están como en Israel. Dios envía profetas, no los quieren oír. Dios les habla por el Espíritu Santo y no quieren escuchar. Dios trae claridad en las Escrituras, pero prefieren seguir en el error. Y Dios trae luz por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, y Dios envía a los profetas para anunciar la verdad, pero no los quieren oír. Quieren seguir con sus antiguas tradiciones y creencias. ¿Hasta cuándo, oh pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, te hablo? Estás en el camino como cuando caminaban los hebreos, que no quisieron obedecer a Moisés, sino que se enfadaron contra él y quedaron tendidos en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida porque endurecieron sus corazones. Por tanto, el Señor dice hoy, si hoy el Espíritu Santo te visita, no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu Santo te está hablando en este momento, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón, porque el fin de todas las cosas está cerca.